Hola, hoy esta reflexión la he titulado El arte de pensar, el pensamiento crítico. Iba el otro día por la calle y tropecé con mi amigo Miguel Fernández Ruiz. Tras los saludos de rigor y con su humor particular, me dijo: tengo una sorpresa para ti. Y me hablaste de que escribías sainetes para las fallas, lo que me sorprendió gratamente, incluso de que me parece también que has escrito teatro. Me sorprendió todo tanto hasta que me dijiste que tenías un libro que me gustaría leerlo. Como estábamos a 30 metros de donde vives, te dije, pues vamos y me lo dejas. Me diste tu último sainete publicado, La paradeta de la Tonica y El arte de pensar. Ya en casa leí la introducción de este último y mira si me quedé sorprendido que decidí comprármelo por internet. Era lo que tanto había estado esperando. José Carlos Ruiz es el autor, es doctor en pensamiento crítico. Nos dice en esta obra, publicada en abril de 2019, cómo aprender a desarrollar dicha clase de pensamiento. www.editorialberenice.com. Voy directamente a la introducción y me ha parecido magnífico. Abro comillas. Nos han condenado a ser felices por obligación y, lo que es más preocupante, por imitación. El sistema ha logrado prefabricar una idea popular de felicidad instantánea y soluble, asociada al hiperconsumismo. Tarde o temprano, la reflexión aparecerá en nuestras vidas y en muchos casos vendrán acompañadas de sufrimiento a causa de no haber sabido o no haber querido pensar críticamente. De un modo sutil, casi elegante, el sistema liberal de mercado, el capitalismo, ha logrado el crimen perfecto. El sistema ha sabido ocultar al peor enemigo que tenía el pensamiento crítico. Lo ha dejado moribundo, desviando la atención hacia otros problemas como el cambio climático, antisistema, terrorismo, otras crisis económicas, y lo ha convertido en una copia de sí mismo que maneja su entorno. Se ha encargado de crear las circunstancias adecuadas para que nadie eche de menos al legítimo. Este farsante ha usurpado el trono del genuino y ahora comanda la dirección hacia donde debe de caminar la sociedad. El equilibrio entre razón y emoción es quizás el gran objetivo del pensamiento crítico, por lo que en su estrategia el sistema ha conseguido dos cosas. Primera, que no percibamos que estamos desequilibrados. La segunda, que no sepamos que el pensamiento crítico existe. Cierro comillas. En el siguiente capítulo nos dice, por una parte, los libros de autoayuda nos dicen cómo lograr cualquier cosa. Por otra, cuando no lo logramos, otros libros nos dicen cómo aplacar el sufrimiento al no haberlo logrado. Se trata de un negocio que se autoabastece. Muchas veces esto sucede porque nos dicen cómo tenemos que actuar, pero sin tenernos en cuenta nosotros. En otras ocasiones, los que fracasamos somos nosotros. Primero, por falta de voluntad, y segundo, por no ser capaces de llevar a cabo dichos consejos. La verdadera ayuda no consiste en hacer lo que nos dicen, sino aprender por nosotros mismos a desarrollar el pensamiento crítico, teniendo en cuenta las circunstancias, el contexto. Se trata del arte de saber aplicar desde nuestra inteligencia individual esta clase de pensamiento, siempre bajo el equilibrio, desde una personalidad sólida que nos lleve a una sola vida feliz. Hay que tender a conseguir una buena capacidad analítica, siempre desde nosotros mismos, sin olvidar que en esta reflexión tienen que estar los demás. Y el libro sigue, y sigue. Habrá que seguir indagando en él, en su sabiduría, en el mensaje que nos quiere hacer llegar. Tenemos que aproximarnos al pensamiento crítico.